El fantasma de Canterville. De Oscar Wilde. Cuando el embajador estadounidense Hiram B. Otis decidió comprar Canterville Chase, una antigua mansión inglesa rodeada de bosques, no imaginó que adquiría algo más que un caserón de muros fríos y escaleras chirriantes. A pesar de las advertencias del antiguo propietario, Lord Canterville, sobre un fantasma que habitaba allí desde hacía siglos, el pragmático norteamericano respondió con una sonrisa: «No creo en fantasmas, señor. Si existen, los atraparemos y los exhibiremos en un museo». Y así, la familia Otis, compuesta por el señor y la señora Otis, sus hijos gemelos traviesos, el joven Washington y la encantadora Virginia, se instaló en la mansión, que parecía salida de una pintura antigua. Los sirvientes los recibieron con nerviosismo, y la anciana ama de llaves, la señora Umney, les advirtió con voz temblorosa: «En esta casa mora el espíritu de Sir Simon de Canterville, quien ha hecho penitencia por sus pecados durante más de 300 años». Washington, con aire práctico, se rió. Al poco tiempo, la familia se percató de una mancha roja en el suelo del salón. La señora Umney explicó que era sangre de Lady Eleanor, asesinada por su esposo, el mismísimo fantasma. Pero Washington, sin titubeos, tomó un frasco de detergente moderno y la limpió al instante. Un trueno estremeció la casa. La luz parpadeó. La señora Umney cayó desmayada. «Probablemente un efecto del clima inglés», comentó el señor Otis con tranquilidad. «Este país debería modernizar su sistema eléctrico». Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 12, un sonido metálico resonó por los pasillos. Las cadenas arrastradas golpeaban las paredes. El fantasma de Sir Simon apareció, alto, envuelto en una capa, con ojos encendidos y una mueca de ultratumba. Esperaba provocar terror, pero al llegar a la habitación principal, el señor Otis lo recibió con una botella en la mano. «Mi estimado fantasma, le dejo este lubricante para las cadenas. Evitará el ruido y podrá asustar con más eficiencia». Sir Simon, indignado, se desvaneció entre los muros. Desde entonces juró recuperar su honor. Durante las noches siguientes, el espectro intentó de todo: gemidos lastimeros, apariciones en los espejos, ruidos en los pasillos, pero los gemelos lo atacaban con almohadas, le ponían trampas de cuerda, e incluso le arrojaron bolas de papel mojado. Lo que había sido un espíritu temido por generaciones, se convirtió en motivo de risa. Con cada burla, Sir Simon se debilitaba. Su orgullo ancestral se desmoronaba ante aquella familia práctica y sin supersticiones. La casa que antes temblaba con su presencia, ahora resonaba con carcajadas. Una noche, mientras se ocultaba en una armadura para evitar las bromas, escuchó una voz suave. Era Virginia, la única que no se reía de él. La niña lo miró con compasión, sin miedo. Y por primera vez en siglos, el fantasma sintió que alguien lo veía como un ser vivo, o casi. El destino de ambos quedaría sellado por aquella mirada. La luna llena bañaba los muros de piedra de Canterville Chase con un resplandor pálido. El viento soplaba entre las torres góticas, y los retratos antiguos parecían observar con inquietud cada rincón. Era medianoche, la hora predilecta del fantasma de Sir Simon, quien, tras siglos de perfeccionar su arte del terror, no podía aceptar la humillación de ser derrotado por unos simples norteamericanos. Aquella noche decidió recuperar su reputación. Se vistió con su traje más lúgubre, una túnica de terciopelo negro manchada de sangre seca, cadenas pulidas y una calavera colgando del cinturón. Su plan era infalible. Con paso sigiloso, se deslizó por el corredor principal, donde el eco de sus cadenas resonaba como un lamento ancestral. Pero antes de llegar al dormitorio principal, una luz extraña lo deslumbró. Era una figura blanca brillante, con ojos vacíos y brazos extendidos. Sir Simon lanzó un grito que hizo temblar los candelabros. Se abalanzó hacia el espectro rival, dispuesto a defender su territorio. Solo cuando su mano atravesó el cuerpo etéreo sin resistencia,
comprendió la verdad: no era un fantasma, sino una trampa de los gemelos Otis. Habían colgado una sábana, iluminada con linternas de juguete, y le colocaron una calabaza como cabeza. El orgulloso Sir Simon retrocedió, con la capa enredada entre las piernas, y cayó al suelo con estrépito. Desde las sombras, los gemelos rieron hasta las lágrimas. «Buen intento, espectro», gritó uno de ellos. «Te falta práctica». Avergonzado, el fantasma se desvaneció por una pared lateral, maldiciendo a los insolentes. Esa noche juró que la venganza sería terrible. Pero cada nuevo intento resultó en desastre. Un amanecer, intentó transformarse en el esqueleto sin cabeza, una de sus representaciones más temidas del siglo XVII. Preparó cuidadosamente el escenario: cadenas, relámpagos simulados, un coro de gemidos que resonaba por los conductos de ventilación. Sin embargo, Washington Otis lo recibió con un balde de agua fría desde el segundo piso. «Le sugiero que tome un baño, señor fantasma. Parece que ha tenido una noche difícil», dijo el joven con sarcasmo. Empapado y furioso, Sir Simon se retiró al ala abandonada del castillo, donde lloró con desesperación. Hacía siglos que nadie lo trataba con semejante falta de respeto. En otros tiempos, su sola sombra había hecho huir a reyes y condes. Ahora, esos niños lo ridiculizaban como a un bufón. Durante días no volvió a aparecer. Los Otis, acostumbrados a sus travesuras, comenzaron a creer que se había rendido. Pero el espíritu tramaba un plan distinto, uno silencioso y cruel. Decidió despertar a los gemelos con gemidos agónicos, arrastrando cadenas impregnadas de óxido, y derramando gotas de sangre espectral sobre sus camas. A las 3 en punto, se deslizó por el pasillo. Todo estaba en penumbra. Su figura se fundía con la oscuridad, avanzando como una sombra líquida. Pero antes de llegar a la puerta de los gemelos, su pie tropezó con una cuerda. Un cubo lleno de harina cayó sobre su cabeza, cubriéndolo de blanco de pies a cabeza. De nuevo, las risas llenaron el corredor. Los gemelos salieron con linternas en la mano, tomaron una foto con su cámara y le gritaron: «Nuestro primer retrato de un fantasma moderno». Humillado, Sir Simon huyó a través de una pared. Esa noche comprendió que su antiguo poder se desvanecía. Ya no podía infundir miedo, solo provocaba risa. Los siglos lo habían dejado atrás. Al amanecer, la casa se llenó de un silencio pesado. El fantasma permaneció en su refugio, un pequeño salón cubierto de polvo donde guardaba los recuerdos de su vida mortal, un retrato suyo con armadura, una espada oxidada, cartas de amor amarillentas. Allí, entre ruinas, se preguntó si acaso los vivos eran los que lo atormentaban a él. En el exterior, la familia Otis desayunaba alegremente. La señora Otis servía café mientras los gemelos presumían sus nuevas bromas. Washington relataba con orgullo cómo había limpiado la mancha de sangre por cuarta vez, aunque ésta reaparecía cada noche con un tono distinto, a veces verde esmeralda, otras violeta. La familia lo tomaba como un fenómeno curioso, más digno de estudio que de espanto. Solo Virginia, la hija menor, parecía sentir compasión. Cuando escuchó a la señora Unney rezar en voz baja por el alma del fantasma, pensó que, tras toda aquella comedia, debía de haber algo más profundo, una tristeza escondida tras las burlas. Mientras el sol de la tarde iluminaba los vitrales, Virginia miró hacia la galería vacía. Por un instante, creyó ver una silueta blanca asomarse entre las cortinas. No sintió miedo. Sintió tristeza. La lluvia golpeaba los ventanales de Canterville Chase con un ritmo melancólico. En los pasillos, el viento susurraba nombres olvidados, y las luces parpadeaban como si el alma de la casa respirara. Tras varias noches de humillaciones, el fantasma de Sir Simon de Canterville había desaparecido. Nadie lo había visto ni oído, y los Otis empezaban a hablar de él en pasado,
como si su espíritu hubiera decidido abandonar el mundo de los vivos. Solo Virginia lo recordaba con inquietud. Había algo en aquel ser que la conmovía, una tristeza tan humana que traspasaba el velo del miedo. Una tarde, mientras paseaba por el corredor norte, notó una brisa helada. Una cortina se movió sin viento. Tras ella, encontró una puerta pequeña entreabierta. La cruzó, y el silencio del ala vieja la envolvió. El lugar olía a polvo y tiempo. En el rincón más oscuro, bajo un tapiz raído, apareció él. Ya no era el espectro altivo ni el burlón derrotado. Estaba sentado sobre una silla rota, con la cabeza entre las manos, envuelto en una penumbra azulada. Sus cadenas yacían a un lado, como si ya no tuviera fuerzas para arrastrarlas. Virginia se detuvo, temblorosa, pero no retrocedió. «Señor fantasma», susurró. «¿Está usted triste?» El espíritu levantó la mirada. Su rostro, transparente como el cristal, mostraba el cansancio de los siglos. «Estoy cansado de ser lo que soy», dijo con una voz que sonaba a viento antiguo. «No hay descanso para mí. Nadie reza por los condenados». La niña se acercó, conmovida. «Si desea descansar, ¿por qué no lo hace?» Sir Simon sonrió con amargura. «No puedo. Hace 300 años, asesiné a mi esposa. Fue un crimen de orgullo y celos. Desde entonces, mi alma está encadenada a este lugar. Debía esperar a que alguien tuviera piedad de mí. Pero todos los que vinieron antes huyeron aterrorizados o me insultaron. Hasta que llegó tu familia, que me ridiculizó». Virginia lo escuchó en silencio. Cada palabra era una confesión. «Yo no me he burlado de usted», dijo con voz suave. «Creo que ha sufrido demasiado». El fantasma asintió lentamente. «Tu compasión me devuelve algo que había olvidado, la humanidad. Pero aún me queda un camino que no puedo recorrer solo. Debo llorar mis culpas en el jardín de la muerte, donde el tiempo duerme y los suspiros son oídos. Solo un alma pura puede guiarme allí». Virginia comprendió que la estaba eligiendo. Una mezcla de miedo y ternura la envolvió. «¿Qué debo hacer?» Sir Simon extendió una mano fría y luminosa. «Ven conmigo. Rezarás por mí, y los ángeles escucharán tu voz. Si logras hacerlo, la paz descenderá sobre esta casa. Si fallas, jamás despertarás». La niña respiró hondo. «No tengo miedo», respondió. «Si puedo ayudarlo, iré con usted». El fantasma se incorporó, y una ráfaga de viento extinguió las velas. Los muros parecieron latir. Virginia sintió como una fuerza la rodeaba. Una puerta invisible se abrió en el aire, y ambos desaparecieron en una luz plateada. Horas después, los Otis notaron su ausencia. Buscaron por toda la mansión, llamaron a su nombre entre los corredores, en el jardín, en las torres. Nadie respondió. Washington halló una pequeña mancha de polvo dorado junto al tapiz del ala vieja. La señora Otis, presa del pánico, ordenó revisar cada habitación. El padre envió mensajeros al pueblo. Nadie sabía nada de Virginia. Esa noche, los pasillos quedaron envueltos en un silencio sagrado. Ni los gemelos se atrevieron a bromear. La casa parecía dormir bajo una espera antigua. Más allá del velo del mundo, Virginia caminaba junto al fantasma. Atravesaban una vasta oscuridad llena de luces diminutas. No había suelo ni cielo, solo una sensación de flotar entre estrellas dormidas. En el horizonte brillaba una puerta de mármol cubierta de rosas. «Es el jardín de la muerte», dijo Sir Simon con voz temblorosa. «Detrás de esa puerta está el descanso. Ruega por mí, niña de corazón puro, para que pueda cruzar». Virginia se arrodilló. No sabía rezar oraciones,
pero habló con el alma. Habló del perdón, de la luz, del amor que redime incluso a los que se perdieron. Y cuando su voz se apagó, una brisa perfumada recorrió el lugar. El fantasma sonrió. «Gracias», susurró. «Mi corazón, que creía de piedra, vuelve a latir». Y mientras su figura se desvanecía entre las flores, una lágrima cayó del rostro de Virginia y brilló como un diamante suspendido en el aire. El amanecer se filtraba con timidez entre los cipreses que rodeaban Canterville Chase. La lluvia había cesado, y una bruma ligera se elevaba sobre los jardines, envolviendo la mansión en un halo de misterio. Dentro, el aire estaba cargado de inquietud. Habían pasado ya 2 días desde la desaparición de Virginia, y su familia, exhausta de buscar, se debatía entre la desesperación y la esperanza. La señora Otis apenas podía contener el llanto, mientras el señor Otis recorría los pasillos con un candil encendido, revisando por enésima vez los rincones más ocultos. Washington y los gemelos, que antes se reían de todo, permanecían ahora en silencio, con el miedo reflejado en los ojos. La casa, antes bulliciosa, se había convertido en un templo de sombra y espera. En una de esas madrugadas, cuando el reloj marcó la 1, un sonido suave interrumpió el silencio, el tañido de un campanario invisible que parecía venir del corazón mismo de las paredes. Los retratos vibraron en sus marcos, las cortinas se agitaron sin viento, y una luz dorada comenzó a filtrarse por la escalera principal. Virginia apareció al pie de los escalones, envuelta en esa claridad serena, con los cabellos sueltos y el rostro pálido pero iluminado. Sostenía entre las manos un pequeño cofre de plata. La familia corrió hacia ella. La señora Otis la abrazó con lágrimas de alivio. «Hija mía, ¿dónde has estado? Creímos haberte perdido». Virginia sonrió débilmente. «No estuve perdida, mamá. Fui con él, con el fantasma. Ya está en paz». Todos la miraron con incredulidad. Ella abrió el cofre y, dentro, relucían joyas antiguas, resplandecientes bajo la luz de las velas. «Me las dio como muestra de gratitud», explicó. «Su alma ya no está encadenada». El señor Otis, aunque hombre de razón, sintió que aquel momento no pertenecía al mundo tangible. Se arrodilló ante su hija y susurró: «Has hecho algo que ningún sabio podría lograr. Has liberado a un alma que el tiempo había olvidado». Virginia guardó silencio. Había visto lugares donde las lágrimas se convertían en luz y las sombras tenían voz. Recordaba el jardín de mármol, las rosas que no se marchitaban, y la sonrisa final del fantasma antes de desvanecerse. Su corazón, aunque sereno, llevaba grabado para siempre el peso dulce de aquel misterio. Al día siguiente, los habitantes de la región acudieron a la mansión. Corrían rumores sobre una aparición luminosa en el ala antigua. Guiados por Virginia, los Otis siguieron un pasillo oculto hasta llegar a un muro cubierto de yedra. Allí, tras retirar las piedras sueltas, hallaron una cámara secreta. Dentro, sobre una piedra fría, yacían los restos de Sir Simon de Canterville, cubiertos por un manto polvoriento y una cadena oxidada. Virginia se arrodilló frente a los huesos y colocó una rosa blanca entre ellos. «Ahora descansa», dijo con voz baja. «La casa ya no teme tu sombra». En ese instante, una ráfaga de viento barrió la estancia, y la luz del sol entró por una grieta en el muro, bañando el lugar con un resplandor dorado. Los pétalos de la rosa brillaron como si ardieran. Washington, conmovido, se quitó el sombrero. «Parece que hasta la muerte respira aliviada», murmuró. Esa noche, la mansión cambió. Las paredes parecieron más claras, los candelabros más brillantes, los pasillos más vivos. El aire frío que antes recorría los corredores se transformó en una brisa cálida, y el reloj del vestíbulo, que había estado detenido por años, volvió a marcar las horas. Por primera vez desde su fundación, Canterville Chase no albergaba fantasmas, sino paz.
Las risas de los gemelos regresaron, no como burla, sino como celebración. La señora Otis tocó el piano, y la música llenó las salas con ecos de alegría. Esa misma noche, Virginia salió al jardín. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con intensidad. Se sentó junto a la fuente y miró su reflejo en el agua. Por un momento, creyó ver una sombra conocida junto a ella, alta, noble, con una mirada tranquila. El viento movió las hojas de los rosales y trajo un susurro leve. «Gracias, pequeña dama de la luz». Virginia sonrió. Sabía que el espíritu de Sir Simon descansaba, y que, de algún modo, el alma del antiguo señor de la mansión velaría sobre ellos por siempre. La niña se levantó, miró hacia la luna, y volvió a la casa, donde las ventanas brillaban como ojos despiertos. Canterville Chase, que alguna vez fue símbolo de miedo y remordimiento, se había convertido en un hogar donde el amor y la compasión habían vencido a la muerte. Y mientras la noche se llenaba del canto de los búhos y del rumor del viento, la vieja mansión volvió, por fin, a respirar vida. La mansión de Canterville amaneció cubierta por una neblina tan espesa que parecía un velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un silencio reverente llenaba los corredores, y el eco de los relojes antiguos se confundía con el murmullo del viento. Virginia, envuelta aún en el resplandor que había traído de la bóveda secreta, descendió lentamente por la escalera principal. Su rostro tenía la calma de quien ha visto lo que nadie debería ver y ha regresado con un corazón transformado. La familia Otis, reunida en la sala, se levantó al verla. Su madre corrió hacia ella con los ojos empañados. «Virginia, hija mía», exclamó, abrazándola con fuerza. «¿Dónde has estado? Te buscamos por toda la casa». Virginia alzó la mirada hacia ellos, y su voz, serena, casi etérea, rompió el aire. «Estuve con el fantasma, con Sir Simon. Ya no volverá a atormentarnos. Su alma ha sido liberada». Hubo un murmullo de asombro. Washington, que siempre había querido encontrar una explicación racional a todo, se quedó sin palabras. El señor Otis, con su habitual compostura americana, solo alcanzó a decir: «¿Entonces, ha encontrado el descanso?». Virginia asintió. Recordó la oscuridad de la bóveda, los susurros de culpa, la soledad de aquel espíritu que había buscado durante siglos el perdón. Recordó también cómo su ternura había sido el puente entre dos mundos. «Tenía miedo de ser olvidado», susurró ella. Solo necesitaba que alguien lo escuchara, que creyera que podía ser perdonado. Fuera, las campanas del pueblo repicaron suavemente, como si el cielo confirmara sus palabras. La atmósfera de la mansión comenzó a cambiar, el aire pesado se disipó, los cuadros en las paredes parecían más luminosos, y hasta las viejas armaduras dejaron de crujir. Canterville Chase, después de siglos de lamentos, respiraba paz. Días más tarde, Virginia acompañó a Lord Canterville hasta la capilla familiar, donde los restos de Sir Simon reposaban por fin en una tumba digna. El noble inglés, conmovido, depositó un ramo de lirios blancos sobre la lápida recién sellada. «Mi familia te debe más de lo que imaginas, señorita Otis», dijo con solemnidad. «Has roto una maldición que pesaba sobre nosotros desde generaciones». Virginia, mirando la inscripción grabada en la piedra, sonrió con melancolía. Él solo necesitaba un corazón que lo comprendiera. Todos los fantasmas del mundo, vivos o muertos, buscan eso. Cuando salieron de la capilla, una ráfaga de aire fresco movió los pétalos de los lirios. Un rayo de sol se filtró entre las nubes e iluminó la colina. Por un instante, Virginia creyó ver una silueta transparente despidiéndose con una leve reverencia, antes de desvanecerse entre la luz. La vida en la mansión volvió a la normalidad. Las noches ya no estaban llenas de pasos metálicos ni de risas burlonas. Los gemelos, decepcionados de perder su amigo sobrenatural,
convirtieron la historia del fantasma en su juego favorito, aunque en secreto extrañaban el misterio. Washington retomó sus estudios con renovado escepticismo, y el señor Otis, convencido de que todo podía explicarse, comenzó a escribir un informe sobre fenómenos espirituales y la intervención humana. Pero Virginia guardaba algo que ninguno de ellos podía entender. En su pecho, cerca del corazón, conservaba una rosa seca que había encontrado en el suelo de la bóveda, justo al lado de la antigua armadura. Era el último regalo de Sir Simon, un símbolo del amor que había trascendido la muerte. Meses después, cuando Virginia se casó con el joven duque de Cheshire, el día se llenó de flores, campanas y música. En la ceremonia, mientras los rayos del sol caían sobre los vitrales, una suave brisa recorrió la iglesia. Los pétalos blancos que adornaban el altar se elevaron unos centímetros, girando en espiral, como si una presencia invisible los meciera con gratitud. Virginia lo supo, Sir Simon estaba allí, sonriendo, libre al fin. En la noche de bodas, cuando los invitados se retiraron y la luna se alzó sobre los jardines, el duque la tomó de la mano y le dijo: «A veces pienso que hay cosas que solo tú puedes ver». Virginia lo miró con ternura. «No se trata de ver», respondió, «sino de sentir». Desde la colina, la mansión de Canterville brillaba bajo la luz plateada. El alma del antiguo caballero dormía en paz, y la casa que una vez había sido símbolo de miedo, ahora era un refugio de amor y esperanza. El alma perdonada había encontrado su eternidad. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.